La oración cambia el curso de los acontecimientos. Por eso le invitamos a nuestra alborada de oración todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. No olvide que la oración cambia el curso de los acontecimientos. Pero no solamente estamos orando en las mañanas, también tenemos nuestra oración de intercesión los días martes en nuestro ayuno de 12 a 1 y de 6 a 7 de la tarde. Así es que le estamos invitando a que ustedes se conecten y estén pendientes porque como creemos, Dios es un Dios que escucha la oración y responde a nuestra necesidad. También recordarles que los jueves es un jueves especial. Aquellos profesionales jóvenes les estamos invitando para que se sigan conectando todos los jueves a las 7 de la noche. Allí estarán nuestros líderes compartiendo la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y no podía faltar nuestra reunión de los sábados. Los sábados a las 3 de la tarde tenemos nuestros niños conectados desde sus hogares en la reunión de Arca de Noé. También esta reunión tan importante para todos, reunión familiar los sábados a las 5 de la tarde, como también los domingos a las 10. Yo le voy a invitar a que oremos ahora por nuestro director, a quien que nos va a compartir la palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias por la vida de Manuel Osvaldo. Oro para que seas tú dándole de tu sabiduría que proviene de lo alto y le permita, Señor, al abrir su boca, dar palabra de poder a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, usa su vida. Amén. Muy buenas tardes. Como ustedes ven, ya estamos casi a punto. Estamos haciendo toda la implementación, todo lo que se requiere y necesita. Agradecemos a todo el Ministerio de Alabanza, a Felipe, a María Claudia, a Katy, a Daniel, a Samuel, quienes en este día nos han acompañado, como a todos los del Ministerio de Alabanza que nos han estado acompañando durante todo este tiempo de forma virtual, haciendo todo el trabajo de grabación. Igualmente ya comenzamos a retomar, vamos haciendo las mejoras que se requieren, porque efectivamente tendremos la oportunidad de estar presencial y también virtualmente. Tendremos una oportunidad mixta de estar trabajando en nuestras reuniones de sábado, de domingo. Así que ayúdenos, colabórenos en oración para que Dios nos permita estar a punto, para que efectivamente nadie se quede sin participar de nuestras actividades todo el tiempo. Muy bien, en este mes de septiembre hemos estado trabajando sobre la importancia de esta reactivación que se está dando, de esta recuperación poco a poco de todas las situaciones que tienen que ver con el trabajo, con la movilidad, con obviamente el relacionamiento, con nuestras actividades en la iglesia. Estamos hablando de todo lo que estamos implementando para hacer. No tenemos ninguna prisa porque es mejor la seguridad que la policía, dice el dicho, y en ese sentido estamos tratando de hacer todas las cosas de la mejor manera para que podamos cubrir todas las áreas de expectativa. Así que dentro de esta recuperación, tanto la relacional, la laboral, estamos también hablando de la recuperación económica, porque sabemos que de una u otra forma hemos sido afectados. De una u otra manera las empresas han sufrido e igualmente esto ha llevado a que obviamente los productos se encarezcan y esto implica que la economía familiar también se ve afectada. Pero sabemos que Dios es un Dios que siempre nos suple en todas nuestras necesidades, que siempre está allí para cubrir todos nuestros faltantes. Confiamos es en Él. Las circunstancias podrán cambiar, pero Dios nunca cambia. Por eso en esta última semana vamos a hacer el cierre de esta temática que tiene que ver con las finanzas. Y vamos a estar hablando de la parábola de los talentos. Así comenzamos este tiempo. La parábola de los talentos nos enseña que cada uno de nosotros, Dios le ha dado ciertas habilidades, ciertas destrezas, cierto conocimiento, que Dios a cada uno le ha entregado lo que le es suficiente para administrar y para que a través de la administración pueda glorificar a Dios y obviamente suplir sus necesidades. La parábola de los talentos, si ustedes se acuerdan, en 1 de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando hablamos de lo que Dios nos ha entregado, Dios obviamente en su infinita riqueza y sabiduría, a cada uno le ha entregado lo que Él quiere, lo que Él considera que cada uno requiere, necesita y que puede emplear
en servicio de los demás, porque cada don recibido, cada habilidad, cada destreza que Dios nos ha dado es para ministrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto nos obliga a ser diligentes y también a ser excelentes, porque finalmente a quien damos cuenta de todo lo que hacemos a través de todo lo que Dios nos ha entregado es a Dios. Igualmente vimos la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador nos habla de la sabiduría para saber, para poder discernir cuál es el terreno más adecuado para hacer nuestras inversiones. No es un tiempo para que nosotros estemos gastando de forma indiscriminada. Es un tiempo para examinar cuáles son las situaciones y para poder seleccionar dentro de las opciones las mejores. Allí en la parábola del terreno, del sembrador que salió a sembrar, nos habla de esos 4 terrenos. 3 de ellos no dan el producido, no dan la rentabilidad que se requiere. Por eso es necesario que sepamos escoger cuál es ese terreno que se puede multiplicar. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En un momento determinado, este proceso que estamos hablando de recuperación, desde el punto de vista económico, dentro de todo de la recuperación de la movilidad, del trabajo, de todo lo que tenemos que hacer, implica que al tener buenas decisiones, al saber cómo invertir nuestro dinero, nuestros recursos, efectivamente van a producir al 100, al 60, al 30 por uno. Los vamos a multiplicar. Todos quisiéramos que todo fuera al 100 por uno, pero la Biblia aquí aclara que Dios va proveyendo y de una forma podemos tener en algunas cosas el 100%, en otras cosas el 60%, en otras cosas el 30%, pero siempre vamos a tener lo suficiente. Y esta es nuestra confianza, que Dios siempre nos dará lo suficiente y necesario. Luego hablamos de la parábola del crecimiento de la semilla. Y estábamos diciendo a través de esa parábola que Dios le da el potencial a la semilla de multiplicarse. No es el hombre el que hace multiplicar la semilla. Dios en su infinita sabiduría, en ese diseño inteligente, ha colocado en cada semilla la capacidad de que ella se pueda multiplicar hasta que lleve mucho fruto. En ese sentido, entonces, el trabajo de la multiplicación, del crecimiento, como lo dice en 1 Corintios 3, no es nuestro, el crecimiento lo da Dios. Lo que nos corresponde a nosotros, y sacábamos la lección del crecimiento de la semilla, es ser responsables con la tarea que nos corresponde hacer. Cada uno de nosotros tenemos algo que tenemos que hacer. Y debemos ser responsables, debemos ser perseverantes, debemos ser personas que trabajan con esperanza, con expectativa de que si cuidamos, que si segamos, vamos a tener buenas cosechas porque Dios es el que nos da el fruto. En Marcos, en el capítulo 4, el 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y esto quiere decir que va a ser progresivo. En la medida en que nosotros hagamos nuestro trabajo, Dios nos va llevando de menos a más. Dios nos va llevando de bueno a excelente. Y aquí lo plantea así, primero es la hierba, luego la espiga, luego el grano está llenando esa espiga. Así que trabajamos dentro de esa expectativa, esperando pacientemente el tiempo de cada cosa. Y cada cosa en su tiempo es perfecto. Y por último, habíamos hablado de la parábola de la semilla de mostaza, dentro de esas parábolas que estudiamos. Y la semilla de mostaza lo que nos enseña es que puede que los principios sean pequeños, pero los fines son grandes. O sea, a veces nosotros menospreciamos el comienzo de las cosas porque se ven pequeñas, porque no alcanzan a dimensionar lo que nosotros planeamos ver al final. Pero lo que hay que hacer es nuevamente tener la suficiente paciencia como hace el agricultor, que él siempre con paciencia espera que esa pequeña semilla vaya a crecer y vaya a dar el fruto que se requiere. Nuevamente en el capítulo 4 de Marcos habíamos leído que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de estar sembrada crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y lo que habíamos hablado es precisamente eso. Puede que el pequeño inicio sea a veces no muy valorado, no muy apreciado, no muy agradecido, pero cuando llega a crecer, aún sirve no solamente para suplir nuestra necesidad, sino para ayudar a otros, supliendo también en lo que Dios nos permite su necesidad.
porque aquí habla de que finalmente en ella pueden morar las aves del cielo. Y eso implica que la riqueza no es solamente para nuestro beneficio, sino si Dios nos bendice, si Dios nos prospera, siempre tenemos que pensar que más allá de tener lo suficiente necesario para el bienestar, tenemos que pensar y cuál es el propósito de Dios hacia el futuro. Así que tengamos paciencia y vayamos poco a poco viendo la bendición de Dios. Estas 4 parábolas que habíamos estado estudiando durante este mes de septiembre nos dejan lecciones muy precisas, no son grandes revelaciones, son simplemente pasos a pasos que tenemos que ir llevando. Hace 8 días estuvimos hablando de Saúl, y cuando hablábamos de Saúl, hablábamos de que muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos ofrece por considerar que no es tan importante como lo que nosotros mismos tenemos o hacemos. Y ese es el gran error de los hombres. Eso ha sido siempre la razón del ser humano, poder ver que no necesita de Dios, poder concebir que Él solo puede llenar su necesidad. Por eso muchas veces cuando Dios se aproxima, cuando Dios nos hace sus ofrecimientos, nosotros siempre tenemos un cálculo de medición, si lo que Dios nos está diciendo encaja en lo que nosotros creemos que debería ser. Caemos en el error, obviamente egoísta, de pensar que nosotros tenemos mejores planes, cuando la Biblia dice que los pensamientos de Dios superan los nuestros, que los planes de Dios superan los nuestros. Por eso cuando Dios a Saúl le dio esa gran oportunidad de ser un rey, él no la consideró tan grande como lo mismo que en su familia había con respecto a sus negocios, sus actividades comerciales. Y finalmente, por no apreciar ese beneficio que Dios le daba, esa bendición que Dios otorgaba para él y su descendencia, finalmente solamente él y por corto tiempo fue rey en Israel. Por eso es importante que no menospreciemos jamás lo que Dios nos está ofreciendo. Que no demos por descontado lo que Dios dice pensando que nosotros tenemos mejores proyectos. Siempre Dios tendrá respuesta. Y más que nunca en esta época Dios nos ha probado que Dios es un Dios fiel. Cuando las cosas se han tornado complejas y difíciles y nosotros experimentamos de Dios su provisión, experimentamos de Dios cómo Él sostiene nuestras vidas, hemos podido probar que no es dependiendo de las circunstancias, sino dependiendo de Dios. Y que eso jamás se nos olvide. Muy bien, aquí tengo conmigo uno de los libros que normalmente en la iglesia estudiamos para las finanzas, el liderazgo económico, y estamos hablando de los conceptos financieros de Crown. Y bueno, nos hemos beneficiado del ministerio y el trabajo de otras áreas de la iglesia como cuerpo de Cristo, que nos ayudan para este trabajo de administrar sabiamente la multiforme gracia de Dios. Y seguiremos trabajando sobre ellos. A veces nosotros pensamos que haber tomado un curso de finanzas o habernos capacitado como líderes financieros ya nos es suficiente. Eso es bueno, pero simplemente es el conocimiento teórico. La práctica es la que hace la diferencia. Por eso es necesario que siempre estemos revisando y que nunca lleguemos al error de considerar que todo lo que sabemos ya es suficiente. Siempre existe la posibilidad de conocer algo que desconocemos y de mejorar algo que estamos haciendo. Por eso nuestra invitación es que usted siga involucrado en sus procesos de capacitación a través de la academia, en sus procesos de edificación a través de las células, grupos pequeños, en los procesos de seminarios y capacitación para implementación, de tal forma que siguiendo el consejo de Dios podamos ver cómo Dios nos lleva a través de mares turbulentos, a través de aguas que se están moviendo fuertemente, de vientos que soplan con intensidad, cómo Dios nos saca a buenos puertos. Muy bien, tomemos el tema del día de hoy. Vamos a estar en Lucas capítulo 19. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 19, vamos a leer una historia que normalmente hacemos alusión a ella en la época de la Semana Santa. Sobre todo porque tiene que ver con esa última entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, esa última semana cuando fue al final tomado preso y fue sentenciado y ejecutado en la cruz. Vamos a referirnos en Lucas 19 a los versículos 29 hasta el 31. Si usted me acompaña, dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente y entrad en ella. Al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Esa es la porción en la que nos vamos a basar en esta tarde.
Es una porción de, como les digo, la historia final de Jesús, esa última semana. Y esto normalmente sucedió lo que nosotros conocemos como el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vamos a hablar un poquito de un contexto diferente al que normalmente hemos mencionado. Por ahora vamos a dejar a Jesús un poco quieto allí y vamos a centrar la atención sobre lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Les dijo que consiguieran un asno para que en ese asno Jesús entrara montado a Jerusalén. Vamos a hablar del asno. La palabra asno o el nombre que se le da a este animal en su original es chamor, que significa un animal que puede llevar carga pesada. Y esto implica que es un animal, como normalmente nosotros lo hemos visto, lo hemos apreciado y así lo hemos utilizado, un animal de carga. El asno es un animal de carga. Puede ser carga de personas o puede ser carga en cuanto a lo que tenemos que trasladar. Estamos hablando en una época donde obviamente eran los camellos, eran los caballos y eran los asnos los animales de transporte. Y de alguna forma particular los asnos tenían una característica adicional y es que eran mansos y fuera de eso permitían que se les pusiese carga sobre ellos, fuera humana o fuera carga física. Entonces vamos a hablar del asno. Vamos a centrar la atención en el asno, porque de alguna manera el asno va a representar para nosotros, según nos han enseñado también dentro de estas finanzas Crown, que el asno puede representar para nosotros el trabajo o aquella fuente de trabajo a través del cual generamos recursos. El asno es aquel animal que se utilizaba para los negocios, para trasladar la mercancía o para trasladarnos a otro lugar. Así que vamos a pensar en el asno como ese medio que Dios utiliza para proveer para nuestras necesidades. Es ese instrumento que Dios nos da. Puede ser una habilidad, un talento, un recurso, una capacidad. Puede ser todo aquello que Dios nos entrega para que nosotros hagamos buen uso administrativo de él. Comencemos con el asno. ¿Cuál es la primera característica que encontramos? Dice, el asno estaba atado. Y eso quiere decir que en ese momento el asno no está siendo utilizado. Era un asno ya bastante grande porque juntamente con ese asno había un pollino. O sea, quiere decir que de alguna manera era un asno que ya tenía una cría y de alguna forma podemos pensar que ese asno tenía ya un tiempo. Puede que la cría sea una cría pequeña, pero el asno ya tenía un tiempo. Y en ese momento, no sabemos si antes, si previamente, al menos nos dice que no había cargado hombre alguno, o sea, que nunca se había utilizado para el transporte de una persona. La primera persona que usó este asno para transportarse fue Jesús. Pero hablemos en el sentido de que no estaba siendo utilizado, estaba atado y no estaba prestando ningún servicio. De alguna forma servía para, pero en ese momento no estaba sirviendo para eso que está diseñado. Y si usted revisa alrededor, muchas veces nosotros tenemos los recursos no aprovechados. Y esto quiere decir que hay muchas cosas o que sabemos, que conocemos, que hemos hecho, la experiencia que hemos adquirido o recursos que tenemos que no están siendo utilizados. Que para aquello que se nos dio, para aquello que se nos otorgó, los tenemos más bien guardados y reservados, quién sabe, para una oportunidad futura. Pero normalmente lo que Dios nos da es para el día a día. Dios provee para cada día en nuestras vidas. Y lo que nos ha dado, obviamente, es para que lo usemos. En este caso estaba atado. Mi suegra, que en paz descanse, y nosotros también, ella decía que el barco en puerto no produce fletes. Lo que traduce es que si un barco en esas épocas pasadas, que era el único medio de transporte entre los continentes, atravesando los grandes océanos, si el barco se la pasaba en el puerto, no iba a producir rentabilidad, que tenía que ser usado para aquello que fue diseñado, y era transportar carga de un continente a otro. Así que hay que moverlo, hay que usarlo, hay que emplearlo. El hecho de que usted sepa, el hecho de que usted tenga experiencia, el hecho de que usted tenga recursos no es suficiente. Eso es una ventaja, porque hay muchos que no los tienen. Pero el problema es que muchas veces los tenemos atados, y eso significa que podemos tener bienes no aprovechados y nos quejamos. Y muchas veces estamos lamentándonos de la condición en la que nos encontramos, de la situación, de las premuras que a veces experimentamos, pero no es porque nos haga falta, sino porque no estamos empleando aquello que Dios nos dio para los fines que se espera. Dios nos provee, claro, pero nos provee a través de lo que nos ha entregado. Sobrenaturalmente podría hacerlo. En el desierto hizo Dios que lloviera maná
sobre el campamento cuando el pueblo hebreo se transportaba desde Egipto hacia la tierra prometida. Dios puede hacerlo, pero Dios nos dio trabajo, nos dio habilidad, nos dio capacidad, nos dio talento, nos ha dado experiencia, pero es para que la usemos y de esa manera Dios va a proveer para nuestras necesidades. Hay muchas personas que se cruzan de brazos teniendo una habilidad, una capacidad y se lamentan. Y muchas veces dejan que pase el tiempo y de pronto caen en cuenta que tienen cosas que podrían estar empleando y a través de ellas proveyendo para su necesidad y lo hacen. Bueno, al menos les amaneció. Hay algunos que todavía no les ha amanecido. Porque hay personas que consideran que lo importante en la vida es acumular. Porque el tener cosas a nuestro alrededor nos genera seguridad. Mientras tengamos, decimos, podemos estar seguros. Pero el problema es que las cosas también tienen una fecha de vencimiento. Y lo que hoy es, de pronto ya mañana no será. El acumular puede dar una seguridad temporal, pero no resuelve problemas al futuro. Lo que hay que hacer es tener, usar adecuadamente y poder administrar sabiamente. Y de eso se trata. El burro estaba allí amarrado. A veces nosotros caemos en problemas de ambición. Ambición es aquel deseo ferviente que existe en el corazón por adquirir aquello que de pronto es difícil de adquirir, difícil de alcanzar. Y ambicionamos ese lugar, ambicionamos esa posición, ambicionamos ese recurso. Pero una vez lo tenemos, va a ese lugar atado y simplemente cuenta como nuestros logros alcanzados, pero no como nuestras capacidades utilizadas. ¿Cuántas cosas usted se esforzó por alcanzar? Y las tiene y ahora las tiene guardadas. Hay gente que colecciona una cantidad de cosas valiosas, pero que no son productivas. Y muchas veces lo que hacen es desgastar los propios recursos que uno tiene. ¿Por qué? Porque hay que darle mantenimiento, porque hay que pagar su seguridad, porque hay que pagar el lugar donde las tenemos guardadas, en lugar de estarlas utilizando. En este caso, cuando llegaron, encontraron que ese asno estaba atado, no estaba siendo empleado para nada. Ahora, había que desatarlo. Para poderlo utilizar hay que desatarlo. No basta con tenerlo, hay que desatarlo para poderlo utilizar. Y en este caso, cuando dice que llegaron los discípulos de Jesús encomendados para esa tarea, fueron y primero desataron al asno. Y esto quiere decir que tenemos que descubrir qué es lo que nos ata, qué es lo que nos tiene limitados, qué es lo que nos impide usar los recursos para poderlos administrar sabiamente y a través de eso lograr y conseguir lo que Dios se proponía. Ahora, también tiene que ser consciente uno de cómo voy a usarlo, porque ¿para qué lo voy a desatar si no lo voy a emplear? Entonces hay que pensar cómo yo podría utilizar ese recurso que tengo, cómo puedo utilizar esa capacidad que Dios me ha dado, cómo puedo utilizar ese talento que Dios me ha entregado y entonces voy y desato, porque a veces el no saber cómo nos lleva a pensar de que entonces no lo desatemos. Por eso hay que pedirle a Dios sabiduría, esta dependencia que hablamos de Dios, pedirle a Dios de forma constante que nos haga entendidos, que nos haga sabios, es para poder ir y desatar y poner a trabajar, poner a producir aquello que Dios nos da. Hay muchas historias en la Biblia y usted las conoce, de personas que tenían los recursos, pero no la sabiduría para emplearlos. Esta semana recordaba en alguno de los grupos de edificación que tenemos a Agar. ¿Recuerdan a Agar cuando la echó Abraham de la casa y entonces se fue al desierto con su hijo de unos 12, 13 años y se les acabó la provisión y estaba a punto de morirse, dejándose morir y lamentándose ella y su hijo? Cuando Dios le abrió los ojos y le permitió ver una fuente. Y esa fuente les permitió proveer para su necesidad en ese momento, que era obviamente la deshidratación que experimentaban, pero recobraron sus fuerzas y con la promesa de Dios recuperaron su ánimo y se convirtieron en lo que hoy llamamos los pueblos árabes, descendientes de Ismael. Pudieron haber terminado allí, teniendo la fuente de agua cerca de ellos, teniendo cómo suplir su necesidad y cómo proyectarse hacia el futuro. Y no estamos hablando de los más pobres del mundo, estamos hablando de los pueblos que tienen unas reservas que les permitirían estar tranquilos para el futuro. Como Dios espera de nosotros, si nosotros tenemos la mejor reserva en los cielos, tenemos de Dios el mejor proveedor para nuestras necesidades. Lo que a veces nos sucede es que tenemos atado, tenemos amarrado lo que Dios nos ha entregado. Y que Dios le dé sabiduría a usted para entenderlo,
Porque también puede ser que esas cosas que nosotros tenemos atadas y amarradas nos están amarrando a nosotros. Están amarrando, están atando nuestro futuro, están atando las bendiciones que Dios tiene. Si las desatamos y las ponemos a trabajar y las ponemos a producir, ellas empiezan a generar para nosotros la respuesta que tanto anhelamos, que tanto pedimos, pero que a veces milagrosamente esperamos que llegue. Y llega de las formas en que Dios nos da. Ahora tengamos cuidado, hay cosas que nos atan, como deudas, como compromisos que adquirimos más allá de la capacidad, o vivimos a veces en la competencia, como vemos que otros tienen, nosotros también queremos tener, o muchas veces apariencia. ¿Recuerdan a Saúl hace 8 días? La apariencia, lo más importante para él era lo que aparentaba, y siempre estaba en competencia de que si hay alguien bueno yo tengo que ser mejor. Dios no lo llama a eso. Eso puede ser limitantes, eso puede ser ataduras. Lo que Dios nos llama es a preguntar cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida, cuál es el propósito que Dios le da a cada cosa que me entrega para que yo pueda obviamente honrarle y glorificarle. Entonces encontrábamos que el asno estaba sin ser utilizado, que estaba atado, los discípulos lo desataron para llevárselo a Jesús. Aquí viene otra parte importante del pasaje, que se lo llevaron a Jesús. De alguna manera nosotros no alcanzamos a dimensionar todo el potencial que tenemos en las cosas que Dios nos ha dado. Por eso siempre es lo mejor, lo más importante, lo primero que hay que hacer es primero ir a Jesús con nuestra propia vida. Muchos de nosotros trabajamos en buscar el propósito para nuestras vidas y nos esforzamos y logramos y alcanzamos y obtuvimos cosas, pero al final siempre seguíamos preguntándonos, ¿y esto es todo? Cuando vinimos a Jesús, cuando pusimos nuestra vida en sus manos, Él de alguna manera nos fue revelando cuál era su propósito. Y eso nos permitió encontrar que la vida no solamente era el sobrevivir, sino tener propósito de existencia, que es diferente. Y lo estamos viviendo. No todos podemos decir que lo hemos hecho todo perfecto, ni que lo hemos hecho todo completo, sino que nos estamos esforzando cada día por descubrir cómo Jesús puede usar nuestras vidas para un fin que Él había destinado desde antes de crearnos. Aún asimismo con las cosas, porque en este caso le llevaron este animal que era diseñado para transportar carga, para transportar personas que nunca se había empleado y que lo tenían amarrado, lo llevaron a Jesús para que Jesús lo usara. Y siempre vamos a considerar que quien mejor uso puede darle a las cosas que nosotros tenemos, el que mejor uso le puede dar es siempre Jesús. Jesús es el que utiliza las cosas adecuadamente. ¿Por qué? Porque siempre las va a usar para la gloria de Dios su Padre. Todas las cosas que me diste por hacer yo las hice. Padre, te he glorificado, le dijo. Jesús tuvo muchos recursos disponibles, muchas oportunidades que se dieron en su vida, pero todas ellas y todos ellos fueron utilizados para que el Dios del cielo que le había enviado a cumplir una misión se sintiese honrado. Su Hijo le había obedecido en todo. Y de alguna manera nosotros tenemos que pensar en eso, que Jesús es el que nos enseña a cómo usar las cosas para la gloria de Dios. Ya habíamos hablado que uno puede atarse o puede atar las cosas que Dios le dio por motivos diferentes. Obviamente no motivos sanos, ambición, codicia, seguridad. Cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, efectivamente empezamos a experimentar ese potencial que hay siempre de que Dios es un Dios que no tiene reserva para darnos y para utilizar en nuestras vidas lo que nos da, de tal manera que Él reciba la gloria. A quien Dios le da y glorifica a Dios, Dios le honra a Él. Y siempre lo hemos visto. ¿Qué nos ha hecho falta? Nada. ¿Por qué? Porque hemos siempre querido honrar y glorificar a Dios. Cuando entramos en esos terrenos del temor, del miedo y la incertidumbre, es cuando empezamos a pensar más en nosotros que en la gloria de Dios. Por eso a veces nos volvemos reservados con nuestros recursos, limitados para poderlos invertir. Y el Señor dice, no, te los di para que los uses. No sabes usarlos, tráelos a mí y yo te enseño a utilizar los recursos. Pónganle en manos de Jesús lo que Él le ha entregado y pídanle sabiduría para usarlos. Y seguramente Él lo va a usar y lo va a usar para el propósito que fue diseñado. Este es el gran secreto en la vida. No es, recuerden, lo mucho que poseemos, sino lo bien administrados que lo tenemos.
A veces la gente espera tener grandes riquezas para decir, bueno, me voy a convertir en un buen administrador. Si no es un buen administrador en lo poco que hoy tiene, jamás será un buen administrador en lo mucho que Dios podrá darle. Por eso hay que venir a Jesús. Esto fue importante. Trajeron ese asno que no había sido utilizado, que estaba atado, lo trajeron a Jesús para que Él lo usara. Y allí hay una frase que complementa esto, diciendo, el Señor lo necesita. Si llegaban a preguntarles a los discípulos cuando estaban retirando este asno y llevándoselo a Jesús, ¿y qué está pasando? ¿Por qué se lo están llevando? La respuesta sería, el Señor lo necesita. ¡Qué increíble! El Señor lo necesita. ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué le hace falta a Dios? ¿Qué podríamos nosotros darle? ¿Qué podemos nosotros devolverle a Él que a Él le haga falta? Es un Dios que no necesita de nada ni de nadie. Pero en este caso el texto nos dice, el Señor lo necesita. Así deben decirle a la gente. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué usted da en la iglesia? ¿O para qué usted invierte su tiempo con otras personas? ¿O por qué usted se capacita y está trabajando en algunas áreas del ministerio? ¿Sabe por qué? Porque el Señor me necesita. El Señor me necesita. Y eso es muy importante. Él no tendría necesidad, pero ¿sabe qué? Quiere usarnos. Lo que quiere decir esto es que no es porque Él me necesite a mí, sino porque Él quiere que yo entienda que es un privilegio que Él me dé la oportunidad de servirle. No es una tarea, no es una carga. Es un gran privilegio el poderle servir a Dios con lo que Él me ha dado. Y efectivamente, Dios nos da la oportunidad de ser útiles en sus manos. Si tú no lo estás usando, seguramente le dieron al dueño, déjale al Señor que Él lo va a usar, y lo va a usar de una manera en que vas a ver el beneficio de eso, porque el Señor quiere usarlo y lo necesita. A veces nosotros pensamos que Dios nos da las cosas porque simplemente como Él tiene tantas, pues le sobran y entonces nos da para ver qué hacemos nosotros con ello. No, nos la entrega porque Él necesita que nosotros la usemos sabiamente allí donde nos ha colocado, allí con las personas que nos rodean. Esos recursos suyos, los que Dios le ha permitido tener y que muchas veces ha sido bueno y generoso, no es solamente para su beneficio, para su bienestar, sino uno, el de su familia. Obviamente Dios lo estaba colocando allí en ese entorno de familia, en ese primer núcleo básico de su sociedad, en su familia, para que usted supla la necesidad de su familia. Y segundo, para que en ese entorno social en donde su familia está, usted también supla las necesidades de otras personas. El egoísmo, el egocentrismo, la actividad permanente de pensar en nosotros es algo que Dios tiene que transformar, porque Dios necesita que nosotros seamos canales de bendición. Cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa de que les entregaría una nación grande y un territorio enorme, Dios le dijo, para que seas bendición a las naciones de la tierra. Abraham, con un espacio pequeño, tenía suficiente para vivir cómodamente, pero el Señor le entregó una gran extensión de tierra. ¿Para qué? Para que sea de bendición a otras naciones. ¿Por qué de pronto no tenemos esa misma gracia hoy día? ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces en nosotros, y entonces como Dios ve que nosotros pensamos en nosotros, nos da lo que nosotros necesitamos. Pero cuando estamos proyectándonos allí alrededor de lo que tenemos y pensamos en qué se necesita, el Señor puede volvernos canales de bendición para esas necesidades. Y esto es lo que en esta época más se requiere. Cuando estamos hablando de la reactivación, cuando estamos hablando de que Dios nuevamente ponga a producir todo este ente productivo, económico de nuestra sociedad, allí es donde nosotros debemos estar, porque no es solamente que yo recupere mi empresa, que yo recupere mi trabajo, que yo recupere mis ingresos, sino que podamos ser de bendición a la sociedad en la que vivimos, al país que Dios nos ha entregado. El Señor lo necesita. Ahora, el señor propietario de ese asno pudo haber dicho, no, por favor me lo dejan quieto, ahí no le está haciendo mal a nadie. ¿Recuerda que a veces la gente dice eso? Déjemelo tranquilo, que ahí no le hace mal a nadie. Bueno, sí, no le hace mal ni bien. Y a veces nosotros tenemos muchas cosas que no hacen ni bueno ni malo. Ahí están atadas, no sirven para nada. Pero cuando las ponemos en manos de Dios, porque Dios la puede utilizar, las cosas toman un valor y un sentido diferente. Entonces seguramente salió el dueño del asno y dijo, ¿y ustedes para dónde van con él? Y la respuesta de ellos es, el Señor lo necesita.
Y no vemos que hubo objeción, pudo haberla, pero no la hubo. Este hombre dijo, muy bien, entonces llévenselo. Era un conocido de Jesús, conocía de su ministerio. Bueno, de pronto no, de pronto sí, pero pensó, bueno, si yo no lo estoy usando, si de alguna manera lo que lo tengo es atado, y si alguien lo puede emplear y usar y sirve para un beneficio, pues que lo use. Y permitió que el Señor lo usara. Ahora, lo interesante es que le hicieron una promesa al hombre. Le dijeron, el Señor lo va a usar y luego te lo va a regresar. Porque no era que simplemente lo dejara ir y que lo iba a perder. Le dijo, el Señor lo va a usar y te lo regresaremos. Oiga bien eso, téngalo presente. El Señor lo va a usar y luego lo regresaremos. La necesidad no es de Dios, la necesidad es nuestra. Y muchas veces nos pide que le prestemos lo que tenemos, que lo pongamos a su servicio para probar si nosotros estamos dispuestos a soltar, a desatar, a dejar ir, a liberar. A veces Dios te dice, suelta un poquito, y nosotros, no, pero ¿cómo voy a soltar? Es que si suelto, ¿con qué me quedo? No, tranquilo, el Señor lo va a usar, el Señor lo va a emplear para lo que debe ser, y el Señor te lo va a devolver. Y lo interesante es que cuando todo esto pasó, que Jesús usó el asno para entrar a Jerusalén, la aclamación que hicieron, todo lo que sucedió ese famoso domingo de Ramos o domingo de entrada triunfal de Jesús, finalmente cuando acabó ya Jesús llegó y a la ciudad y todo el mundo empezó a saludarlo, cogieron el asno y se lo regresaron a su propietario. Era solamente para cumplir lo que estaba escrito, que Jesús entraría montado en un asno a Jerusalén. Esa era una de las señales que como Mesías se tenía que cumplir. Y efectivamente, qué honor y qué privilegio que ese asno sirvió para cumplir lo que estaba escrito, profetizado tiempo antes. Y cuando se lo retornaron a su dueño, seguramente él ya empezó, como nosotros decimos, a chicanear diciendo, ¿se imaginan ustedes el privilegio que tengo? Mi asno fue el utilizado por el Señor para entrar glorioso a Jerusalén como el rey que aclamaron allí. Imagínense, si lo hubiese dejado atado, si lo hubiese dejado sin servicio, si no lo hubiese facilitado a Jesús, si jamás Jesús lo hubiese usado, nunca hubiese tenido ese reconocimiento. Pero tuvo esa honra que Dios le dio. Su asno sirvió para que se cumpliese la profecía de entrar Jesús montado en Jerusalén en él. Increíble lo que Dios puede hacer con lo que nosotros le facilitamos a él. Y créame, Dios no es que lo necesite para quedarse con él, simplemente está probando nuestro corazón a ver qué tanta capacidad tenemos de soltar, de poner en sus manos y dejar que lo use para sus propósitos. Yo sé que muchos de nosotros nos han preguntado siempre, ¿y usted colabora en la iglesia? ¿Usted le dedica tiempo a ir a la iglesia a servir, a edificar a otros? ¿Usted aún de sus recursos invierte en la iglesia? Eso no parece que fuera muy sabio y entendido. Es lo más sabio y lo más entendido. Porque es entregarle a Dios mi vida, mi tiempo, mis recursos, mis capacidades, mis talentos y que Él los utilice. Y finalmente, ¿a quién le da la gloria final de todo esto? Dios. Nos permite compartirla cuando a usted se lo agradecen, cuando usted sabe que hizo un beneficio que ayudó a otros, cuando usted sabe que lo que Dios le dio sin dejar de suplir su necesidad ayudó para suplir la de otros, usted se siente satisfecho y sabe que se cumplió el propósito que Dios tenía para con eso que le había dado. Y que hasta ese momento seguramente no lo habíamos podido emplear de la forma en que debiera ser. Muy bien, vayamos a otro pasaje de la Biblia. Quiero que usted me acompañe a Génesis 49, del 4 al 5. Y vamos a hablar de un personaje que fue representado con un asno. Oiga bien, a veces usted ha escuchado, y esos juegos que a veces hacemos para las reuniones sociales, de que ¿qué animal cree usted que podría representarlo? Y entonces unos hablan del león por su fortaleza, otros hablan del mico por su gracia, otros hablan del elefante por su tamaño. Bueno, en la Biblia encontramos algo similar. Mire lo que dice Génesis 49, del 4 al 5. Isaacar comienza allí. Bueno, digamos que Isaacar era el 9º hijo de Jacob, hijo de Lea. Y Isaacar
dentro de lo que conocemos de las 12 tribus de Israel, siendo uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus, la función de Isaacar, la tribu de Isaacar era el comercio. Ellos habían sido ubicados en el sector más productivo. Si usted busca un mapa y busca en el mapa cómo se distribuyeron las tribus de Israel en su época, encontrará que Isaacar está allí en el centro de Israel, junto al río Jordán, un poquito hacia el sur del mar de Galilea y en medio de la llanura que se conoce con la llanura de Jezreel, del valle famoso donde Dios siembra. Allí estaba Isaacar, en un lugar estratégico, un lugar muy productivo, por eso su actividad comercial. Como Dios hace con todos nosotros, que nos coloca en un lugar donde podemos ser muy útiles y nos da una habilidad, una capacidad con la que podemos ser de gran utilidad en donde nos encontramos. Bueno, ese es Isaacar del cual habla. Y entonces dice, Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Oiga bien esto de Isaacar, es como un asno fuerte. Bueno, eso comienza diciendo mucho de Isaacar. Isaacar es un asno generado, producido, creado para la carga, para soportar, y dice que es un hombre que tiene gran fortaleza para eso. Como hay muchos hombres que tienen unas capacidades, que tienen unos talentos, que tienen una habilidad impresionante. Y uno podría decir esa persona con lo que tiene, podría cuánto no hacer. Uno muchas veces tiene ese comparativo y dice, no, finalmente si yo me comparo con esa persona tiene 100, yo tengo apenas 60, 50, 40. Esa persona tiene una capacidad especial. Así era Isaacar, un asno fuerte. Había sido diseñado para el comercio, había sido diseñado para el trabajo y lo hacía. Pero luego dice, echado entre dos alforjas. Echado entre dos alforjas hablan de que esa capacidad y talento le da suficiente para llenar su necesidad. Hablamos de bienestar. Claro, un hombre con capacidades y que la sabe emplear, pues obviamente puede producir y llenar su necesidad y tener bienestar. Dos alforjas, las alforjas eran lo que se usaba para echar la carga y de alguna manera tiene dos, no tiene una solamente, sino tiene dos, o sea, tiene una capacidad para cargar el resultado, el producto, el beneficio del trabajo que ha ejercitado. Y muy bueno, mucha gente tiene esto y qué bueno que lo puedan agradecer y disfrutar. Que Dios les ha dado la capacidad de multiplicar y tienen dos alforjas y tienen a veces hasta 3 y 4. Muy bien, eso está bien. Mejor sería que todos lo pudiésemos hacer. Que todos comenzáramos con una, pero con el trabajo, el esfuerzo, la sabiduría que Dios nos da, la manera en que Dios nos usa, esas alforjas pudiesen crecer y tener 2, 3, 4. Muy bien, eso está bien. Eso no hay problema. A veces nosotros pensamos que Dios tiene problemas con nosotros en ese sentido, de que a Dios de pronto le da envidia o de ese Dios se siente competido por nosotros en el sentido de que lo vamos a alcanzar si nosotros producimos y tenemos. No, Dios no tiene ese problema, nunca. Dios tiene más que suficiente y cualquiera de los multimillonarios que hay en el mundo es comparado con un pelo de gato delante de Dios. Así que tranquilos, Él no tiene ese problema para podernos dar. Y entonces Isaacar fue creciendo. Miren que era tan bueno en lo que hacía, que Primera de Crónicas en el capítulo 12, hablando de Isaacar, dice, de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabe qué hace Isaacar? Isaacar era una fuente de consulta para las demás tribus. Cuando las tribus necesitaban un consejo sabio, cuando las tribus necesitaban entender cómo solucionar una situación, cómo enfrentar una adversidad, consultaban a Isaacar, porque Isaacar tenía esa capacidad. Dice que ellos entendían los tiempos y los momentos, las oportunidades y aconsejaban, y el pueblo de Israel le obedecía a Isaacar. Quiere decir que cuando él aconsejaba a la gente decía, ese es un consejo sabio, y lo seguían. Así eran de buenos en Isaacar. Muy bien, todo eso está bien, eso es bueno. Ojalá todos tuviésemos esa misma capacidad. Pero mire qué dice en el versículo 15. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga. Y esto es que de alguna manera
por su arduo trabajo, su capacidad, por ese bienestar, esa comodidad que fueron adquiriendo, se fueron durmiendo sobre los laureles. Y a veces nos sucede que por todo aquello que Dios nos va dando, y entonces vamos teniendo y tenemos suficiente y tenemos comodidad y ya no tenemos que hacer esa disciplina de todos los días levantarnos temprano e ir a nuestra oficina. Ya de pronto nos empezamos a relajar, empezamos a perder los buenos hábitos, empezamos a dejar esos esfuerzos que hacíamos, esa excelencia que buscábamos y nos empezamos a relajar. Llegamos a pensar que es suficiente y puede que sí, puede que lo que hoy usted tiene sea suficiente. Pero si usted empieza a relajarse, eso que hoy tiene y que no está administrando sabiamente, que no está poniendo las manos de Dios para los propósitos, poco a poco se va a ir acabando. Hoy es suficiente, pero usted no sabe si en un tiempo no será suficiente. Así que de alguna manera ellos se relajaron, se fueron relajando hasta que inclinaron su hombro, agacharon su hombro para llevar la carga. Y eso implica que de alguna manera dejaron de cumplir el compromiso o propósito que Dios tenía con lo que les había entregado y terminaron convirtiéndose en esclavos. Mire la parte final, y se sometió a esclavitud. Terminó convirtiéndose en un esclavo de su propio éxito. Y aquí hay una amonestación, no para los que tienen necesidad, sino para los que tienen de sobra. Porque a veces tenemos tanto que no nos sentimos afectados de ninguna manera. Pero si no somos sabios y si no colocamos en las manos de Jesús y si no lo usamos para el propósito, tarde o temprano, eso que tenemos se convierte en nuestro amo y vivimos solamente para cuidar y vivimos solamente para sostener y vivimos para mantener y no disfrutamos lo que tenemos. A Saúl le pasó, y hablábamos hace 8 días, Dios le dio el privilegio, por eso Samuel le había advertido, ¿de qué te preocupas de 3 asnas que se perdieron cuando Dios tiene para ti grandes riquezas y tu familia? Pero él prefería seguir cuidando sus asnas que cuidar de las riquezas de Dios. Y terminó esclavo de su propio deseo. Y muchos buenos cristianos están atados y están esclavos de lo que Dios les dio por temores, por miedos, por no comprender el propósito, por volverse en autosuficientes, por volverse en egoístas. No, Dios nos suplirá lo que nos haga falta. Lo demás es preguntarle, ¿y yo cómo puedo usar lo que tú me has entregado? Porque estamos hablando de no solamente ser buenos cristianos, porque seguramente me dirán, pero nosotros no le hacemos mal a nadie. Somos buenos cristianos, muy bien, síguelo siendo. Pero no solamente es ser buenos cristianos, sino ser buenos administradores de lo que Dios a sus hijos les entrega para que cumplan su propósito. No es suficiente ser buenos cristianos. Es necesario ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la verdad es que un buen administrador se prueba con los bienes de otro. Porque es cuando finalmente nosotros podemos decir que hemos administrado los bienes de Dios de la forma en que Dios quería. Cuando hablábamos de las parábolas, en la administración decíamos que un administrador debe administrar conforme a los propósitos del propietario de esos recursos, porque no son suyos. Él solamente es un administrador, entonces de alguna manera lo que tiene que hacer es, de acuerdo a los propósitos del dueño, administrar. Si tú no administras lo que Dios te ha dado conforme a sus propósitos, tarde o temprano aquello que Dios te dio estará atado, limitado, te limitará y te esclavizará a ti. Entonces, ¿cómo concluimos en todo el mes que hemos estado hablando, septiembre? Ya en una semana estaremos en octubre. Y es que el que no es fiel ahora en lo poco y difícil, no será fiel en lo que es bueno y beneficioso. Si no aprendemos ahora, si no en este tiempo que es complejo y difícil, si no aprendemos a ser buenos administradores, vamos a tener problemas mañana. La gente dice, no, yo espero que salgamos de esta. No, ¿cuál que salgamos de esta? Es saliendo de esta, pero habiendo aprendido la lección para que cuando Dios en su gracia nos permita ir al lugar espacioso, podamos ser sabios y entendidos y no dejarnos ni atar ni esclavizar de las cosas, de las posiciones, de los recursos que Dios nos ha entregado. Así que cerremos este mes de septiembre dando gracias a Dios y pidiéndole que nos haga sabios. Todo esto que hemos estudiado, las parábolas que hemos visto, la historia de Saúl y aún esta historia de Isacar en la Biblia, para que habiendo comenzado bien, no terminemos mal. Si comenzamos bien, vamos a terminar mejor.
Y eso implica siempre ese asno que tenemos, que no estamos utilizando, que lo estamos teniendo atado, soltarlo, ponerlo en las manos de Jesús, dejar que Jesús lo use y finalmente para cumplir su propósito, Dios nos lo regresará con honra, con bendición y finalmente podremos decir, Señor, nuestra vida ha sido para cumplir tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mes de septiembre, por este proceso que hemos ido haciendo. Aún te damos gracias por este espacio, por todas las implementaciones que se están haciendo para poder generar desde nuestra iglesia, para todos los presentes y los que van a estar virtualmente, nuestras actividades. Pero queremos ser sabios al administrar. No queremos ir de carreras para tener que lamentar después, ni tener que retrasarnos para podernos lamentar después de que no hicimos cuando debíamos. Vamos paso a paso, bajo tu dirección, siendo sabios conforme a tus propósitos y tu dirección para hacer las cosas. Igualmente te damos gracias por cada persona en su familia. Y te damos gracias por esa familia. Muchas veces tenemos allá a nuestro alrededor a otro de nuestra familia que también confía, cree y espera en ti, Señor. Y juntos con nuestros recursos, habilidades y capacidades podemos producir todo aquello que necesitemos. Pero lo más importante es que sea para la honra y gloria tuya, para cumplir tus propósitos. Vamos a desatar lo que hemos tenido atado. Vamos a empezar a utilizar lo que no estamos utilizando que nos has dado. Y no nos vamos a dejar esclavizar por todo ello, ni por el resultado y el beneficio que eso produzca. Vamos a estar siempre bajo tu dirección, tu gobierno, tu liderazgo, Señor. Por eso te queremos bendecir, por eso te queremos dar gracias por el mes que vamos a iniciar en esta semana, ya octubre, Señor. Permítanos que este trimestre que vamos a comenzar sea el de cierre de año conforme siempre a tu promesa. Dios cierra los años con bendición. Señor, lo que se ha hecho en estos meses hasta ahora será el tiempo de bendición tuya en los 3 que permitas que podamos tener para cerrar el 2021. Bendícenos y guárdanos, y todo hazlo para honra y gloria de tu nombre, en la autoridad y en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, que Dios me les bendiga. Recuerden, estamos cerrando ya este mes de septiembre, iniciaremos octubre y les estaremos avisando de cómo nos empezaremos a movilizar hacia la iglesia, cuál será la estrategia, cuál será el aforo, cómo será la metodología, les estaremos avisando. Ya estamos poniendo todo a punto para nuevamente que estemos juntos aquí en la iglesia. Dios les bendiga entonces.